A ver, la radio, la tele, están por todas partes, ¿no? Son parte de nuestro día a día. Pero ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo han evolucionado esas señales invisibles que viajan por el aire? ¿Cómo hemos pasado de un simple pitido a todo lo que tenemos hoy? Bueno, pues vamos a sumergirnos en esta increíble historia tecnológica. Es que el viaje es alucinante si te paras a pensarlo. De esas radios que crujían en el salón de nuestros abuelos, a las pantallas de alta definición que tenemos colgadas en la pared, la radiodifusión ha sido una fuerza que ha moldeado nuestro mundo, nuestra cultura y, al final, la forma en que vemos las cosas. Y para entender todo esto hay que partir de una idea súper simple pero potentísima. El broadcasting o la radiodifusión. En el fondo es muy sencillo. Es una transmisión de uno a muchos. O sea, una sola antena lanza una señal y cualquiera que tenga un receptor adecuado la pilla. Esa es la base de todo lo que vamos a contar. Vale, pues nos metemos en faena. Lo primerísimo, en el mundo de la radio analógica, fue un dilema, una elección fundamental entre llegar más lejos o sonar mejor. Y esto nos lleva a la batalla clásica, AM contra FM. A ver, la diferencia clave está en cómo juegan con la onda de radio. La AM lo que hace es cambiar la fuerza, la amplitud de la señal. Esto le permite viajar cientos de kilómetros, rebotando en la atmósfera y todo, pero el sonido es más pobre. En cambio, la FM modifica la frecuencia, es mucho más sutil. El resultado, un sonido súper nítido de mucha calidad, pero que no llega tan lejos. El dilema de siempre, alcance o calidad. Claro, la FM sonaba de lujo, pero ya se sabe cómo son los ingenieros. Siempre quieren más. Se preguntaron, ¿podríamos mejorar esto todavía más? Y vaya si lo hicieron. Consiguieron meterle sonido estéreo y hasta datos sin tocar la señal principal. Pero aquí venía el gran rompecabezas. ¿Cómo narices metes dos canales de audio, el izquierdo y el derecho, en una única señal de FM? Y lo más importante, ¿cómo lo haces sin que los millones de radios antiguas que solo entendían mono dejen de funcionar? Pues la solución fue una genialidad, de verdad. Pensemos en la señal de FM como una autopista. En el carril principal, el de siembra, metieron la señal mono, que no es más que la suma de izquierdo más derecho. Así, las radios viejas seguían escuchando lo de siempre. Perfecto. Luego, añadieron una señal chiquitita, como una baliza, el piloto de 19 kHz, que le dice a las radios nuevas, oye, que aquí hay estéreo. Y en otro carril, escondidito, mandaban la señal de diferencia, izquierdo menos derecho. Una jugada maestra. Y lo bueno es que la radio moderna lo tiene chupado. Coge la señal de suma, coge la señal de resta, hace un par de cuentas súper sencillas y ¡zas! Reconstruye a la perfección el canal izquierdo y el derecho por separado. Es un truco de magia de la ingeniería para mantener la compatibilidad. Pero es que ahí no acaba la cosa. Los ingenieros miraron esa autopista de frecuencias y se dieron cuenta de que, oye, que aquí todavía queda sitio. Aún había hueco para meter más cosas. Y ese hueco que quedaba, bingo, ahí metieron el RDS, el Radio Data System. Aprovecharon una pequeña franja, por ahí por los 57 kHz, para colar un chorrito de datos digitales. Esa es la magia que hace que en la pantalla de la radio del coche aparezca el nombre de la canción o el de la emisora. Unos datos digitales viajando de polizones en una señal analógica. Pero bueno, por muchos parches y mejoras que se le pusieran al sistema analógico, la tecnología tenía un techo. El mundo pedía más calidad, más eficiencia, y así llegamos a la siguiente gran revolución, la era de la radio digital. Entonces, ¿qué le pasaba a la FM? Pues para empezar, que seguía siendo analógica. Y eso significa que es sensible a ruidos e interferencias. La calidad, oye, estaba bien, pero no era la de un CD ni de dejos. Y, sobre todo, era un desperdicio de espacio. Usaba el espectro de radio de forma muy poco eficiente. Y encima, no estaba pensada para redes de frecuencia única, que es algo clave para tener buena cobertura en todo un país sin que las emisoras se pisen unas a otras. Y la solución a todo esto llegó con nuevos estándares digitales. En Europa, la gran apuesta fue el DAB y, sobre todo, su versión mejorada, el DAB+. Era el pistoletazo de salida para una nueva era de la radio. Y las ventajas es que eran brutales. Por fin un sonido con calidad de CD. Pero lo más increíble era la eficiencia. Donde antes tenías una emisora de FM, con DAB+ podías meter hasta 20. Una pasada. Además, la señal era mucho más fuerte, más estable ante las interferencias y, por supuesto, permitía crear esas redes de frecuencia única que el sistema analógico no podía gestionar bien. Claro que esta transición no fue igual en todas partes, ¿eh? Mientras aquí en Europa tirábamos por el DAB, en otros sitios salieron otras soluciones. Por ejemplo, el DRM, pensado para sustituir a la vieja AM con calidad digital, o el sistema HD radio, que es lo que se acabó imponiendo en Estados Unidos. Y mientras todo esto pasaba en el mundo de la radio, ¿qué ocurría con la tele? Pues curiosamente siguió un camino súper parecido. Un viaje paralelo que también empezó con un reto enorme, meterle color a la imagen.
El rompecabezas será exactamente el mismo que con el estéreo de la radio. ¿Cómo le metes información de color a una señal que solo era de blanco y negro sin dejar a oscuras a los millones de televisores que ya había en las casas? La compatibilidad hacia atrás será, sí o sí, obligatoria. Y la solución, de nuevo, fue una virguería técnica. La idea fue, la señal de blanco y negro de toda la vida no la tocamos. Esa señal es la luminancia, la que lleva solo la información del brillo. Y luego escondieron la nueva señal de color, la crominancia, en unos huecos de alta frecuencia de la señal principal. Las teles antiguas simplemente ignoraban esa información extra, mientras que las nuevas sabían cómo encontrarla y usarla para pintar la imagen. Claro, esto provocó una especie de guerra de formatos de color. Por un lado, Estados Unidos y Japón adoptaron el sistema NTSC. Poco después, en Europa se desarrolló el sistema PAL, que era una mejora porque corregía automáticamente algunos errores en los tonos de color que tenía el NTCC. Y mientras tanto, Francia y la Unión Soviética fueron por libre con su propio sistema, el SECAM. El mundo, literalmente, veía la tele con colores distintos según el país. Y sí, la historia se repite. Igual que pasó con la radio, la televisión analógica también tenía los días contados. Tocaba dar el gran salto a lo digital, lo que todos conocimos como el apagón analógico. Y el cambio mereció muchísimo la pena. La calidad de imagen se disparó con la llegada de la alta definición. El espectro se aprovechó muchísimo mejor, permitiendo que hubiera muchísimos más canales. Y de repente teníamos cosas nuevas, sonido envolvente como en el cine, las guías electrónicas de programación para ver qué echan, servicios interactivos. La televisión se reinventó por completo. Si nos fijamos, el patrón está clarísimo. La radiodifusión siempre ha evolucionado para resolver problemas, para mejorar la calidad y para añadir nuevas funciones. Ahora que vivimos en la era del streaming por Internet, del contenido a la carta, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál será la próxima evolución de estas ondas invisibles? Porque una cosa está clara, este viaje todavía no ha terminado.